¿Qué tal, aficionados? Gracias por estar en sintonía en este lunes 15 de mayo por aquí, ya listos. Bueno, como les había comentado en las imágenes que publicamos, hoy vamos a tener a Lisandro Paul, por ahí expresidente de varios equipos y actualmente panelista de los ex del fútbol. Así que nada, esperemos que pueda ser una muy buena plática, una muy buena charla y pues conocerlo un poco más en su lado de aficionado, que todos por ahí sabemos cómo es en las redes sociales, en Twitter. Así que ya en un par de minutos está con nosotros. Bueno, ya está todo definido. Por ahí Águila Jocoro, Alianza FAS, Once Deportivo Metapán y Dragón Firpo. Miércoles y jueves, si no me equivoco, hay jornada. Así que ya está todo listo, cada vez más cerca de la fiesta grande. De igual manera, mañana regresamos con Champions League, Inter Milan versus AC Milan, en un partido que todos lo esperamos por lo que fue el partido de ida. Así que ya en un par de minutos con nosotros, Lisandro Paul, para platicar un poco y reírnos un poco realmente. Conectando, gracias siempre por apoyarnos con el contenido que subimos. Ya, démosle un par de minutos a Lisandro Paul para que se conecte. Así que nada, saludos por ahí a Guille Mancía, a Giovanni Orellana, a Alex Prat, a Luis Peralta, que fue goleador del torneo, a Chechef, Julio Valencia, todos los que se van conectando. Por ahí Amado dice saludos, gracias por estar siempre ahí pendientes, ¿verdad? Del fútbol nacional. Vamos a esperar a que entre con nosotros Lisandro Paul. Nada más, esperemos un par de minutos. Saludos, goleador. Ahí está Luis Peralta. Por ahí él nos dio la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Saludos a Orellana Giovanni, dice Julio Valencia, dice ya listos para esta gran entrevista. Pues sí, la verdad que gracias a Dios pues se nos da las oportunidades de entrevistar a gente como Lisandro Paul, como José Hernández Dongol, Luis Peralta, a nuestros amigos de los de Twitter, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Dice por ahí, ha crecido la colección, gracias a Dios, vamos poco a poco, mira, increíblemente no tengo de Jocoro, pero esperamos que alguien nos haga por ahí la encomienda de traérnosla, porque hasta allá todavía no logramos llegar, pero sí, ha ido creciendo poco a poco. Vamos a ver por acá, denme un segundo, por favor. Vamos a enviarle la solicitud nuevamente, ahí está ya con nosotros, ya entró, así que solo vamos a esperar que se conecte el señor Lisandro Paul. Hola. Don Lisandro, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Nervioso, pero feliz, la verdad que después de tanto tiempo, entrevistar personas como usted en mi página, en mi programa, siempre es una alegría por la trayectoria que usted ha dejado en nuestro fútbol, y agradecerle la oportunidad de poder platicar con usted, más que una entrevista, una charla, y conocer pues más allá sus experiencias en el fútbol, qué fue lo que lo hizo meterse en esto del fútbol nacional, y pues avanzando poco a poco con las entrevistas, con las preguntas. No, dale, con gusto. Para mí, la verdad, siempre es bonito estar platicando con gente como tú que están en esto, así que es una entretención. Además, bonito que la afición se entere de muchas cosas en una forma más personalizada, ¿verdad? Así Claro. que no, aquí con gusto a tus órdenes. Don Lisandro, para comenzar por ahí veo que justamente hoy hace 12 años recuerda por ahí Alianza la final que logra ganar, y era su primer final, leía por ahí. Sí, ese fue el primer campeonato, ¿verdad? Creo que fue en el 2015, creo, 11, por ahí. La verdad es que me costó mucho al principio, ¿verdad? Y teníamos un buen equipo. Ese equipo había llegado a la final del torneo anterior, pero la habíamos perdido. Y esa vez, pues sí, llegamos y ya quedamos campeones. Fue el primer campeonato. Ganamos 2-1, me acuerdo yo, con 2 goles de Rodolfo Zelaya.
que por cierto lo expulsaron faltando 10 minutos, y yo veía que todas las tormentas se me hacían nuevamente, ¿verdad? Porque el FAS vino con todo para a nosotros. Me acuerdo que hubo una jugada donde a la muñeca Martínez le pega la pelota en el pecho, y todo el mundo después se levantó pidiendo penalti, ¿verdad? Y él tenía las manos atrás. Entonces, jugadas apremiantes que nos hicieron que envejecer un par de años más ese partido, pero al final no, lo ganamos bien con un marco impresionante de aficionados, y fue el primer campeonato en mi gestión en Alianza, así es que es uno de los que más recuerdo con cariño. Don Lisandro, le mencionaba que eso fue hace 12 años atrás, pero ¿cómo usted logra por ahí meterse al mundo del fútbol? ¿Cómo le empieza a interesar ya por ahí de repente querer llegar a la presidencia o a la parte alta del fútbol nacional? No, fíjate que yo nunca he buscado nada. Yo entré al fútbol siendo pequeño, ¿verdad? Mi papá le gustaba mucho, vivíamos en la hacienda ya en San Miguel, hacienda muy grande, muy bonita, que se llama El Platanar. Y entonces él me llevaba, o sea, hizo un equipo de la hacienda para jugar contra los equipos de las otras haciendas, y era un ambiente bien bonito todos los fines de semana, ¿verdad? Porque todos los dueños de hacienda se conocían entre ellos. Entonces no solo que ibas al partido, sino que te atendían bien, uno los atendía a ellos cuando venían, y así fue como fue creciendo aquello. Mi papá en la hacienda, que era de mis tíos, y mi papá la administraba, hizo una cancha bonita, con graderíos y todo, y entonces poco a poco se fue como profesionalizando un poquito más, y el equipo fue creciendo, creciendo, hasta que llegó pues a la Liga de Ascenso. Pero como en eso ya cuando fuimos nosotros, ya otra gente se hizo cargo de lo que ya había comenzado, y al final subió a primera división, y Firpo le compró la categoría en una de las tantas veces que la ha comprado, ¿verdad? Claro. Dice por acá, lo voy a leer porque no es tan duro. Dice, el directivo más odiado y el que más sabe. Mis respetos para uno de los mejores directivos en años. No, lo perdono haberse llevado, dice por ahí, no lo perdono haberse llevado a Marvin, a Narciso y a Rudy. No, ese torneo sí, no solo me llevé a ellos tres, me llevé a Mancía, Iván Mancía, me llevé al polaco, a Jonathan Jiménez, a Henry Romero. No, fueron varios jugadores, fueron que 7 jugadores de primer nivel, ¿verdad? Claro. Ya el torneo anterior había llevado a Oscar Serén, a la Cabrita Martínez y a Rodrigo Rivera, o sea que ya en cuestión de un año había armado un equipo completo. Así es que no fue, la verdad fue una bonito momento ese que se nos dio poder hacer esas inversiones, y es la base de lo que la Alianza terminó siendo, ¿verdad? Porque esas contrataciones fueron posteriores a este campeonato que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Fue posterior a eso, pero fue mucho equipo, no diría un mejor equipo, porque en ese momento habíamos hecho también un buen equipo el siguiente año, que lastimosamente con lo del Jamaño, pues se vieron varios equipos perjudicados, entre esos nosotros, ¿verdad? Porque una de las mejores contrataciones que yo había hecho, y creo yo que era el comienzo de que el equipo realmente pudo haber ganado más campeonatos antes, fue Diosael Romero, que en ese momento era el mejor jugador de la selección. Claro. Y lastimosamente se fue en esa colada, que lo perjudicó precisamente el portero que teníamos en el momento, que era el Mudo Montes, ¿verdad? Que está en su mejor momento, pero fue el que prácticamente metió a todos estos jugadores en ese lío de los amaños. ¿Qué tanto pesa eso, don Lisandro, en el fútbol nacional y en los equipos, cuando nos damos cuenta de ese castigo, porque eran los jugadores como más emblemas, como usted menciona, en algunos equipos? Sí. Fíjate que nosotros perdimos, bueno, Fito lo castigaron, el Mudo Montes, Isael Romero, Cristian Castillo, o sea, varios jugadores. Firpo
suspendieron también un montón de jugadores. De hecho, terminaron descendiendo ese año, ¿verdad? Porque le suspendieron como 6, 7 jugadores y no se pudo levantar. Mira, el daño que se le hizo al fútbol fue grandísimo, porque era una generación de buenos jugadores que creo yo que con un poquito más de trabajo hubieran podido pelear más de lo que ahorita se está peleando, porque era un equipo, era un grupo bien sólido. Solo te estoy mencionando, fíjate esos jugadores, Claro. Cristian Castillo, Tito Zelaya, Osael Romero, eran buenísimos. Atrás estaba aquel defensa rapidísimo que tenía Faz, que era joven también, y todos ellos se perdieron. Entonces sí, fue un golpe no solo para los equipos, para el fútbol salvadoreño, de ahí pasó bastante tiempo en que nos pudiéramos levantar. Se levantó ya un poquito cuando vino el profesor Roca, después de eso, bueno, el profesor Lara, y ahora pues que ya ahorita ya hay una nueva generación, ¿verdad? Pero estas generaciones se van nutriendo de lo que van recibiendo y los que van saliendo. Y lamentablemente eso se perdió, o sea, no se pudieron nutrir de buenos jugadores, su experiencia y todo, porque todos quedaron castigados. Entonces sí ha afectado bastante. Por ahí mencionaba Alex, que es un aficionado de Firpo, que decía, nosotros quedamos bien jodidos. Y mencionaba por acá también Julio Valencia, que la afición también quedó un poco dañada. No sé que a Firpo, sí, Firpo casi la mitad de su equipo. Ellos tenían bastantes jugadores que lamentablemente se metieron en eso porque eran jugadores ya mayores. Y los jugadores mayores son los que terminaron involucrando a los jóvenes, porque los jóvenes la verdad no tenían ninguna idea de lo que estaban. O sea, al final se prestaron no tanto porque quisieran, sino que por la presión de los mayores. Cuando uno estaba en el fútbol, tú te das cuenta realmente cómo la influencia de un jugador veterano influye en los jóvenes. Lo ven como que, wow, hay que hacerle caso y dicen sí a todo lo que les dicen. Entonces yo en esa época tuve un problema, no problemas, tuve un disgusto bien grande con los que estaban en la federación en ese momento, que precisamente el presidente era uno de los directivos, porque era hijo del presidente de Firpo, que era Carlos Méndez Flores, y el segundo y el vicepresidente era un directivo de FAS. Y yo hablaba con ellos y les decía, porque uno ya empezaba a escuchar esas cosas. Y yo me acuerdo que yo inclusive lo mencioné en la radio, que en una entrevista, que deberían de tomar acción, porque si no eso después se iba a convertir en una ola gigante y nos iba a arrastrar a todos. Y efectivamente así fue, no sé, tuvieron miedo yo pensaría que tuvieron miedo de destapar el escándalo y ellos se vieran como perjudicados en su imagen. Claro. No pienso que estuvieran ellos involucrados también, aunque después hubieron como muchos señalamientos, como que hubieron ciertas cosas que pudo hacer sospechar eso, pero en todo caso, el presidente de la federación, Carlos Méndez, recibió un gran castigo porque descendió el Firpo y a partir de ahí a Firpo ya le ha costado, ¿verdad? Ya no pudo levantarse, bueno, ha comprado 2 veces la categoría, las 2 veces han dado, 2 veces descendió, esta vez pues todos sabemos que han dado bastante mal, entonces han pagado un precio bien alto por no haber actuado en su momento, ¿verdad? Claro. Don Lisandro, en su carrera en general, ¿cómo usted manejaba por ahí la contratación o la negociación con los jugadores? Sabemos que de repente en nuestro país está el secreto a voces y que de repente habían páginas que antes que el club lo hiciera oficial ya se sabía. ¿Cómo manejaba usted eso para que no, por ejemplo, en este caso le puedo mencionar el caso de Iván Mancilla, que jugó la final, aunque ya tenía por ahí un acuerdo, un preacuerdo con Alianza? ¿Cómo manejaba todo eso usted en ese momento? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo lo hacía siempre, o sea, yo andaba siempre viendo qué jugadores sentía yo que podían ayudarme al equipo a mejorar, ¿verdad? Porque lo que se trata es eso, yo no esperaba que terminara un campeonato y decir, bueno, ¿y hoy qué hacemos? Independientemente de la posición o si hubiéramos quedado campeones o no, sino que yo iba viendo mi equipo, cómo iba jugando, y yo veía jugadores de otros equipos, entonces yo pensaba, bueno, estos jugadores pueden enriquecer lo que yo tengo, y entonces tú
empezás a averiguar si los jugadores tienen contrato o no tienen. Obviamente, si un jugador... ya sabía yo que ahí estaba Mancilla. ¿Yo qué? Si un jugador tenía contrato 2, 3 años, no puede, es perder el tiempo. Pero todos aquellos jugadores que sus contratos se les vencían, los que teníamos interés, sí, hablábamos con ellos precisamente para hacerles ver pues que Alianza estaba interesado con ellos antes de que o fueran a renovar o otro equipo llegara. Y eso es válido, eso la FIFA te lo permite. Aquí hacen un gran escándalo porque la gente no conoce y lo ve éticamente mal, pero no lo es. O sea, y eso está regulado en el estatuto del jugador, que 6 meses antes de que se le versa el contrato a un jugador, tú puedes negociar, inclusive firmarlo. Si en Europa hacen eso, o sea, nada más que allá no lo hacen los presidentes ni directamente los jugadores, lo hacen los agentes de los jugadores con los directores deportivos de los equipos. Pero aquí esas figuras no existen. Entonces claro, aquí tú te convertís en un director deportivo y el jugador en su propio agente. Entonces por eso es que a veces se puede prestar a malentendidos o a malestares, pero es válido. Claro. Y no, por eso no te pueden sancionar ni recriminar nada. Ahí cada quien que se ponga vivo y lo haga, ¿verdad? Dice el ex don Sergio Torres hacía lo mismo en los 90s. Es que todos los equipos dominantes lo hacen. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber una persona que realmente esté y sepa y se fije en estos jugadores y tú digas, pucha, que bueno, yo inclusive ahorita, que yo ya no estoy en el fútbol, yo paso viendo jugadores y digo, pucha, que este le caería bien a este equipo, a este otro, y, o sea, porque es como un juego mental, me explico, que uno que está en esto, y cuando te gusta algo, tu cabeza siempre está trabajando en cualquier profesión. O sea, un buen profesional no trabaja 8 horas, un buen profesional trabaja 24 horas. O sea, yo a veces me iba a la cama con la cabeza dándole vueltas a alguna cosa y cuando amanecía en la mañana lo primero que quería hacer era la idea que se me había venido a la cabeza ya acostado, ¿verdad? O sea, la vida, si querés triunfar, así es. Y eso claro, en el fútbol me sirvió mucho para estar siempre, bueno, lo logrado en Alianza, que también lo hubiera hecho en Águila en su momento, porque en Águila logramos también, teníamos un buen proyecto cuando yo ya lo dejé, ¿verdad? Que apenas estuve un año, 2 meses. Y por eso es que fui a la Alianza, porque ahí me dieron un contrato de 5 años, entonces podía hacer lo que me había privado de hacer Águila por la salida que tuve. Y al final, pues, las cosas se dieron bien, ¿verdad? Claro. ¿Qué se podría hacer o qué se debe de hacer? ¿Qué hizo usted en su momento, don Lisandro, para que la afición por ahí sea como mayor a la hora de jugar? ¿O ha afectado algo? Dice por acá Oscar Silva, confirmo, dice, me habló un par de veces a las 11 de la noche para discutir alguna idea que se le acababa de ocurrir. Ahí los tenía trabajando. A él, a Roque, teníamos un grupito bien bonito de trabajo, ¿no? Y ellos te pueden decir cómo era de exigente. Yo, todo lo que tenía que ver con Alianza no descansaba. Y pero bueno, volviendo a tu pregunta, que era... ¿Cómo lograr para que la afición vuelva a llegar no solo a un estadio, sino que a todo? Fíjate que ahí en eso, por ejemplo, Oscar te puede dar, testificar todas las cosas que nosotros hacíamos. Nosotros inventamos un montón de programas, como fue la tribuna familiar, que después la pasamos a sombra porque era tanto el éxito que se llenaba y entonces la gente mayor que quería ir y comprar su boleto y estar en tribuna tranquilo, no podía. Hay un montón de niños que andaban fregando por todos lados, ¿verdad? Y sombra era más grande. Entonces lo trasladamos a sombra, llevábamos payasos para que los niños antes del juego, a medio tiempo, les pintaran la carita, hacíamos un montón de actividades. Después hicimos el programa para el adulto mayor, ¿verdad? Que comenzamos con los 65 años, fíjate, y eso la gente a veces porque después lo pasamos a 70, y bueno, y todo fue porque yo lo puse a 65, porque el retiro era 60, entonces, bueno, 65 años.
Pero después yo tenía 65 años y yo decía, "Pues, yo puedo trabajar, yo puedo echar reata, entonces no necesito que me regalen una entrada". Y entonces, o sea, yo poniéndome en la edad de esa, dije yo, no, hombre, esto es una tontera, ¿qué estamos regalando? O sea, si alguien de veras a los 65 años tampoco siente capacidad de trabajar, que se joda. Entonces lo pasamos a los 70 años, pero siempre tuvimos eso de querer regalarle algo al aficionado mayor de Alianza, ¿verdad? Y sí, sí, siempre llegaban unos entre 40 y 60 adultos mayores llegaban por partido y eso es bastante, bastante. Entonces todo eso creo yo que fue como creando el ambiente ese bonito, que cada vez había más gente, hacíamos las promociones que los niños entraban gratis, entonces tú ibas a cualquier otra lugares, Sol Preferente Norte, y podías ir con tus hijitos gratis, ¿verdad? Y todo eso fue como generando un ambiente que al final tuvimos un torneo en que el promedio de asistencia fue arriba de 7,000 aficionados, y eso es un montón de gente para nuestro país. Claro. Dice por acá Oscar Silva, anécdota rápida, dice, un día me habló a su oficina para hablar sobre la posibilidad de implementar un Monday Night Football. La idea era siempre intentar hacer cosas distintas y no parar. Sí, es cierto. Y ahí analizábamos, ya nos sentábamos el grupo que veía eso, veamos pros y contras, y pero también ahí no tuvimos el apoyo de la televisión, porque la televisión no te quita afición, al contrario, la televisión te ayuda a que el aficionado vea el partido. No es lo mismo estar en el estadio que viéndolo en tu casa en televisión. Entonces, si tú tienes un buen producto, la televisión te ayuda a exhibirlo. Y al exhibirlo y entusiasmarse la gente, pues después quiere ir al estadio, más si el ambiente es bonito, ¿verdad? Y nosotros logramos hacer eso. Y hacíamos un montón de actividades, hicimos aquellas banderas que le regalamos a los aficionados, también aquellas que te pones en el cuello, las bufandas, regalábamos camisetas, hacíamos un montón de actividades que en eso trabajaba Oscar Silva con Carmencita Vides, que era la encargada de mercadeo, y hicimos un marketing del equipo impresionante. La verdad que todavía las redes sociales no estaban como ahora, ¿verdad? Pero fuimos los primeros que comenzamos eso. Oscar, por cierto, fue el que introdujo aquí en el país lo del Media Day, cuando vas a hacer la final, que el día miércoles llegaban todos los periodistas, hacían los diferentes estantes con todos tus patrocinadores y daban las entrevistas, pasaba como 1 hora, 2 horas. Ese fue un proyecto que Oscar lo hizo porque él había estudiado allá en el Real Madrid. Lo único malo que tiene él es que es madridista, no es barcelonista. Fuera de eso, es un 10. Entonces hicimos un montón de proyectos que solo los hacía Alianza. Ahora lo bonito es que allá hoy muchos equipos, el Media Day ya es como lo toman como algo natural para ellos, pero los primeros que comenzaron con eso fuimos nosotros. Por ahí dice Miguel Méndez, saludos del cachorrito, dice por ahí. Don Lisandro, dentro de todo esto, estamos casi ya por entrar. De hecho, el miércoles se juegan Alianza, FAS, y por ahí creo que Dragón Firpo. Debería de crecer la afición en cuanto a lo que ha estado llegando últimamente, o por el tipo de fase a la que vamos, o como usted dice, por ahí de repente lo que el equipo también le vende al aficionado. Fíjate que en esta etapa debería de llegar más gente. O sea, yo estoy seguro que la serie FAS Alianza va a ser una serie bastante concurrida, ¿verdad? Yo creo que va a ser la más concurrida de todos. Lamentablemente, por ejemplo, Águila va con Jocoro. Jocoro no tiene mucha afición, entonces solo va a depender lo que la afición de Águila llegue. Firpo Dragón igual, Metapan, Once Deportivo, ya no digamos, ninguno de los dos equipos tiene una afición que tú digas que te va a llenar aquello. Claro, en sus estadios, pero son estadios pequeños, ¿verdad? No es la afluencia de gente que tú puedes tener en un Barraza, un Quiteño o en el Cucatlán. Pero el problema, mira, el problema que el directivo no quiere entender, porque no se trata que vaya a esta instancia
la gente, es que vayan a todos los partidos. Pero el problema es que ha bajado mucho el nivel del fútbol salvadoreño. Pero yo creo que este es el torneo, bueno, el torneo pasado y este, más malos que se han jugado el fútbol salvadoreño desde que yo recuerde. Nunca habíamos tenido un año tan malo de fútbol en cuanto a calidad como ahorita. Y eso te lo puedo decir cuando los tres equipos grandes, o los cuatro, o sea, no, ninguno de ellos, sus extranjeros han venido a hacer figuras. ¿Qué te quiere decir eso? Que han hecho inversiones que la gente no ha visto y ha visto las mismas caras de hace 10 años y eso no lo motiva al aficionado a ir al estadio. Entonces, las canchas malas, la grama toda llena de lodo, con hoyos por todos lados, y no quieren entender, y todo eso el fútbol es un espectáculo. Es como que tú vas al circo. Entonces, no solo es los payasos, es que la carpeta esté bien bonita, ¿verdad? Si no, una toda rota no te entusiasma ir. Que los graderíos tú te des confianza que vas a estar sentado solo y no te vas a ir para abajo al primer salto. Entonces, el fútbol es igual, el fútbol es un espectáculo. Tú tienes que ir a un estadio y que el estadio te llene en los ojos, decir qué bonito este escenario, que la grama esté bonita, que las porterías estén bien pintadas, que las mallas se vea el blanco bonito o sea, que te venda donde tu equipo va a jugar. Pero aquí eso no se fijan. Aquí tú vas, los postes de las porterías todos desteñidos, los chucos, las mallas ya todas desteñidas, unas con hoyos que tienen que estarlas remendando antes de un partido. Todo eso afecta el espectáculo, pero pocos le ponen atención a todos esos detalles. Nosotros en Alianza todo ese tiempo hacíamos eso. Mencionaba algo muy importante, don Lisandro, que me llama mucho la atención. En su posición, ¿cuál era por ahí la característica principal para atraer a un extranjero que pudiera realmente dar la talla, como usted mencionaba en su respuesta anterior? Mira, primero hay que decir que nunca hay nada seguro, ¿verdad? Tú puedes traer un extranjero que tú crees que va a venirte a rendir y por X circunstancia las cosas no le salen. Pero eso no solo es acá, eso es en todas partes del mundo. Tú ves en Europa cuántos millones pagan por jugadores que no sirven o no le rinden a sus equipos. Estaba leyendo ayer el problema que tienen el Real Madrid con Hazard, que todavía tiene un año más de contrato y él ha dicho que no se quiere ir, quiere terminar el contrato y no juega. Y no juega ¿por qué? Porque no rindió al Madrid, pero ahí lo tienen que estar pagando su salario. Acordémonos el otro, el galés, ¿cómo se llamaba? Gareth Bale. ¿Ah? Gareth Bale. Gareth Bale, que también, o sea, ¿y cuántos millones pagaron por ellos? Y te estoy hablando de un equipo que aquí muchos aficionados, entre Barcelona y Madrid, se reparten la afición. Dos jugadores que pagaron una millonada. Bueno, el Barcelona contrató al jugador más caro de la historia, ha sido Coutinho. ¿Y dónde está Coutinho ahorita? Ya no juega. O si juega, a saber en qué equipo, que ya no sale en ninguna portada. 140 millones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo de los extranjeros siempre es un riesgo, porque tienen que adaptarse, tienen que acomodarse, en fin. Pero tú tratas de alguna manera de ver que eso te pase lo menos posible, y eso es realmente, primero tenés que ver los videos, porque hoy todo se maneja a nivel de redes sociales, ¿correcto? Saber quién es el representante, qué grado de confianza y credibilidad tiene el representante cuando hablas con él, qué jugadores ha llevado, con qué equipos ha trabajado. Yo, por ejemplo, hablaba con equipos que él había llevado jugadores para preguntar cómo eran, cómo había sido la relación. Hablaba con técnicos de los equipos donde estos jugadores habían jugado para que me dieran un poquito cuál era la dinámica de ellos. Por cierto, a mí por poco se me cae la contratación. ¿Se acuerdan del chocolate blanco? Sí.
Ok, del colombiano que jugaba en Argentina, porque hablé con el técnico y a mí me había dicho el representante que el jugador quedaba libre, pero cuando hablé con el técnico en el entendido que ya le habían dado el visto bueno al jugador para que viniera, el técnico me habló muy bien de él, porque era uno de sus jugadores de referencia. Ya después no lo querían dejar venir. Entonces ahí el contratista tuvo que intervenir, se le dio un dinero al técnico para que diera el visto bueno y así logramos que viniera. Si no, no venía. Y mira qué buen jugador fue. Él fue importantísimo en aquella victoria que tuvimos contra Tigres aquí 2-1, él y Felipe Ponce, ¿verdad? claro. En este tema de los extranjeros, don Lisandro, ¿habrá más de alguno que usted quiso contratar y que no se le dio la oportunidad? Mira, hubieron varios. Hubo un uruguayo que lo quise traer como en 2, 3 ocasiones, se me ha olvidado. Bustamante creo que se llamaba, no sé, puede que esté confundido. Este jugó en el Seattle, allá en Estados Unidos, en la MLS, un jugador que me impresionó mucho y me lo ofrecieron, pero ya a la hora pues de negociar, él prefirió irse a otro país, no quiso venir aquí a El Salvador. Después hubo otro que en la época que estuvo el profe Wilson Gutiérrez, un jugador que él había tenido en Venezuela, que era muy bueno. Él me decía, este jugador hace la diferencia en cualquier equipo. Lo quisimos traer, pero en ese momento él se había ido a Sudáfrica y estaba ganando $25,000 allá. Entonces fue casi imposible, pues ya no se pudo. Pero claro, hay jugadores que uno quiere, Claro. ¿verdad? Y otros que vaya, uno paga porque tiene buen cartel y al final a lo mejor no es que anden mal, pero la gente espera otras cosas, pero se hacen inversiones grandes. Cuando trajimos precisamente ese torneo que vino el Chocolate Blanco y ¿cómo se llama? Felipe Ponce, trajimos un uruguayo que había jugado Libertadores de América, que lo recomendaron muy bien. También el técnico lo había tenido en Bolivia. ¿Te acuerdas? Un pelón. Sí, tanque Freitas. Ajá, y tenía sus cosas buenas, pero falló un par de goles y aquí la afición hacía, no te lo Ahora, perdono, ¿verdad? ¿cuánto Pero tiempo, don él Lisandro? se jugó bastante porque era un jugador de cartel. Claro. En el aspecto y en el punto de los extranjeros que de repente no han cuajado en los equipos nacionales en este torneo, en su punto de vista, ¿tienen ellos un periodo de adaptación o un tiempo estipulado, escrito, es decir, 15 días, un mes, 2 meses, la mitad del torneo? Es que mira, sí, todos deben de tener un periodo de adaptación, ¿verdad? Pero tú tienes que verlos no solamente en los partidos, sino que en los entrenos también, cómo entrenan, cuáles son sus características ya estando acá. Pero al final, mira, yo siento que un torneo es más que suficiente para darte cuenta, no necesariamente que sea el gran jugadorazo que tú pensaste, pero que puede llegar a serlo si le das continuidad por lo que lo has visto en el primer torneo. El problema es que si en el primer torneo no te muestran mucho, pues es bien difícil, ¿verdad? Sobre todo por la presión de las aficiones. Pero, pero aquí lo que ha pasado es que han venido jugadores que de entrada te das cuenta que no tienen nada, no tienen condiciones. Eso sí es un gran error de los técnicos y las juntas directivas de hacer ese tipo, porque tenés que reaccionar. Yo tuve un jugador que todo el mundo me criticó en su momento cuando lo trae, que es Ramos. No sé si te acordarás. Tito Ramos. Tito Ramos. Pero Tito Ramos fue campeón de goleo 2 veces acá, uno con Metapán y otro con Águila, y quedó campeón con los 2 equipos. O sea, no era alguien que no lo hayamos visto. Sin embargo, acá vino, falló 1, 2, 3 goles facilitos y todo el mundo se le fue encima y ya nadie lo quiso. Entonces él dijo, para que me estén gritando, después que me regreso, ¿verdad? Se fue. Hay situaciones así también que la afición en ciertos momentos comete el error de ser demasiado rápido en su juzgamiento del jugador.
Y eso puede perjudicarlo, porque quien quita un jugador ya después más cómodo, más en forma con el grupo, empieza a darte lo que no te dio en los primeros partidos, ¿verdad? Claro. Don Lisandro, en temas de camerinos, ¿cuál fue el que más le costó por ahí dominar? Porque me imagino que todo camerino tiene por ahí sus dificultades en cuanto a lo deportivo. Fíjate que no, yo la verdad nunca tuve problemas. Yo soy una persona que tiene un carácter bien fuerte, entonces yo no dejo que nadie se suba encima de lo que uno estipula, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve como presidente fue cuando me dieron la presidencia de Águila. Entonces, nosotros quitamos al técnico, no lo quitamos inmediatamente porque le dimos unos partidos, el equipo iba como en penúltimo lugar y quitamos a Chiqui, no sé qué, era un argentino que vivía allí en Santa Rosa de Lima. Y entonces íbamos a presentar al profesor Saúl Molina como técnico y convocamos a los jugadores a que llegaran al hotel para hacer la presentación y no llegaron. Y entonces me llamó el Zarco Rodríguez, jugaba en el Águila en ese momento, de que no podían porque estaban haciendo un asado y ya lo tenían preparado. Y yo sabía que era mentira, porque si tú les decís una orden que van a llegar y le vas a presentar al nuevo técnico, por mucho que haya tenido un asado, no es Claro. que no llegues. Y entonces me acuerdo que estaban todos los periodistas y todos los directivos ahí, que nerviosos, y yo, tranquilícenme, ya no van a venir, es que no podemos hacer nada, comamos y ya los vamos a ir a ver a la cancha, porque tenían entreno a las 3 de la tarde. Y cuando llegué a la cancha, lo primero que hice fue echar al saco. Te me vas. Y se asustó, se descontroló y se fue a dar una su vuelta. Y después andaba ahí como que regresó y andaba dando vueltas por la cancha. Y entonces la Perica Benítez, que por cierto ahora es técnico de Dragón, empezó que mire, que no, que somos un grupo, mírense, les dije yo. ¿Que qué grupos? Aquí ustedes le han faltado el respeto y sobre todo se lo han faltado a este señor que ha venido a dirigirlos. Y bueno, no voy a hacer larga la historia, todo lo que pasó. Al final me pidieron disculpas. El Zarco continuó, salvamos la categoría. Obviamente, después de eso se fue. Pero fue una anécdota. Después de ahí nadie decía pillo. Todo el mundo hacía lo que tenían que hacer, no lo que uno decía. Se portaron como profesionales. Y en Alianza igual, cuando tuve que poner quieto a un par, igual lo hicimos, ¿verdad? Entonces nunca yo he tenido ese problema. Yo en ese sentido, como soy bien claro en mis convicciones, cuando tengo que poner orden, a mí nunca me ha temblado la mano o la voz para ponerla. Claro. Dice por ahí Josué Velázquez, don Lisandro, ¿usted se considera el Florentino Pérez del fútbol salvadoreño? Si tuviera la plata de él, sí, pero el florentino pobre. Don Lisandro, ya que tocamos a Florentino, ¿cómo logra manejar usted el estado de ánimo en las redes sociales? Pues de repente por ahí se dio la broma de lo del Barcelona, cuando usted anduvo por allá y cuando comenta sobre algo que sucede acá en el país puntual, como por ejemplo los cambios de sedes que iba a suceder entre Dragón y Firpo. Todos esos comentarios, todas esas respuestas, ¿cómo logra usted por ahí de repente responder de la manera en la que lo hace? Porque casi siempre yo he visto que responde pues alegremente, pero no sobrepasa el respeto del aficionado, como hay otras personas que de repente responden y se van ya más allá de lo que no debe de ser. Sí, mira, lo que pasa es que ya a mi edad yo ya pasé por tantas cosas, ¿me entendés? Y entonces yo siento que tengo una obligación de, 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 de tratar de ayudar a la gente que se superen, y a veces hay gente que no tiene mucha cultura y que cree que insultando es la forma como ellos se hacen oír, y yo trato a través de mi forma de ser de que no es necesario. O sea, yo en ese sentido soy bien abierto. Solo cuando hay aficionados que realmente te putean por putear, que no te dicen nada más que eso sí, eso lo borro. Yo no te pierdo tiempo.
pero otros que tú te das cuenta que es porque su educación lamentablemente no les permite expresarse de otra forma. Entonces yo trato ahí de ser bien condescendiente, al contrario, por eso les contesto a veces muchos de ellos para que vean que se puede dialogar sin necesidad de esas groserías ni nada, ¿verdad? Entonces, no, yo ya, vuelvo y repito, solo que alguien solo insulte por insultar, si eso sí no, porque ya no es que ya no es cultural, ya es un sentimiento negro de ser así, de ser mala persona. Y yo si algo no camina con malas personas. Conmigo, yo te digo, yo siempre he tratado en mis lugares de trabajo tener un ambiente bien armonioso, donde todos nos llevamos bien, todos vamos. Yo puedo ser bravo y pegar un grito para corregir algo, pero un segundo después de eso, yo estoy tranquilo con la gente, no guardo ningún resentimiento con nadie, porque yo creo que la vida sigue eso. O sea, claro, hay momentos que hay que llamar la atención, como a mí me la han llamado. Lo malo es guardar ese resentimiento, porque eso es lo que no te permite ser después una buena persona o ser objetivo en tu evaluación sobre las personas. Entonces yo valoro mucho cuando una persona es franca, es honesta, y me gustan los ambientes así. A mí la gente que viene a querer poner mal al compañero, poner el dedo o hacer sobalevas conmigo, eso no me gusta. Conmigo no va. Nunca yo he permitido, o cuando alguien piensa que me viene, que mire, parece que usted aquí, ay, yo ya me cierro. A mí odio eso, que sean así conmigo. Pero a mucha gente le gusta eso, lamentablemente. Entonces, Claro. son así porque en otros lados les ha ido bien siendo así, pero conmigo no. Entonces cualquiera que haya trabajado conmigo, te puedo decir que en todos los equipos donde he estado, el ambiente de trabajo que yo he tenido siempre ha sido bien bonito, bien de compañerismo, de compartir, de confianza, en fin. El jefe de jefes, dice por ahí Cristian Roque. Dice Kevin, soy fascista, pero este señor es otro nivel. Dirigiendo a los equipos donde ha llegado, se ha notado la diferencia. Necesitamos a alguien como él en FAS. A ver, don Lisandro, ¿se le ha pasado por la mente regresar a algún equipo de la primera división o ya realmente don Lisandro es mejor se dedica a su vida personal y familiar? Sí, fíjate que sí, yo la verdad, mira, tuve un par de llamados de algunos equipos en algún momento, no de los grandes, pero ya no, tú mira, uno pasa ya esa etapa, yo ya estar en las negociaciones con los jugadores y todo, honestamente no me veo. No quiere decir que te cerré, porque en algún momento dado alguien te puede llamar con un proyecto que tú digas vale la pena, vale el esfuerzo, eh, este, pero no ha sido así. O sea, no ha habido algo que yo diga esto vale la pena volver otra vez. Y porque estar por estar, no, definitivamente eso ya no, ya superé esa etapa. Entonces no me voy a desgastar solamente por estar, ya no, no necesito eso. Yo creo que ya lo que he hecho habla por sí solo. Muchos aficionados me respetan por eso. Algunos me pueden tener envidia, algunos directivos, por mi forma franca y cómo digo las cosas. Pero con el aficionado creo yo que tengo un respeto que me he ganado. Entonces, independientemente del equipo, no voy a echar a perder eso por querer estar. Eso ya no. Solamente si el día de mañana se presentara algún proyecto que tú digas, bueno, esto vale la pena hacerlo, podría ser, si no, no. Claro, ¿hubo algún disgusto, alguna por ahí desinformación o algo que a usted no le pareció del por qué fue su salida de Alianza, don Lisandro? Bueno, si se puede saber, claro, si no, pues no se preocupe. No, nada, fíjate que mira, la verdad estamos preparando el campeonato cuando llegó Pedro para decirme que Fito le había dicho de que él se quería hacer cargo y que quería que yo me quedara como asesor. Entonces, pero no sé, cómo fue todo tan imprevisto, me pareció que era una falta de respeto, sobre todo que yo con Fito siempre fuimos conocidos, amigos, no íntimos, pero amigos, y yo siempre con él fui bien de frente. Al contrario, a veces él buscaba otras personas precisamente para que no chocaran nuestras personalidades.
siempre tuvo ese cuidado, pero en esto sentí yo que él me pudo haber hablado conmigo y haberme dicho, mira, Lisandro, yo necesito esto, ayúdame, y yo lo hubiera hecho con gusto, pero no se manejó en la forma que yo pensé que correspondía, entonces tampoco acepté quedarme como asesor, pero no me quedé peleados. Yo con Pedro hablamos de vez en cuando han habido estas situaciones, hablamos más frecuente, cuando no, no, porque tampoco se trata de estar encima por estar encima. O sea, de hecho tengo casi 5 meses que no hablo con nadie de Alianza, ¿verdad? Con Fito hablé una ocasión, hoy que está afuera y todo tranquilo, o sea, pero no, o sea, no, se pudo haber interpretado como, porque a mí de veras no me gustó la forma, pero en el fondo después eh, eh, entendí y en un momentito pensé, bueno, quizás hubiera aceptado asesor, hubiera seguido en lo mismo, pero sin tanto compromiso, porque lo que te desgaste es el día a día, ¿me entendés? Y tú como asesor no tenés que estar en el día a día. Tú Claro. das tus asesoramientos una vez a la semana, lo que ves, lo que creías, hasta ahí nomás llega, pero no lo acepté. Entonces tampoco es que no me quisieron que yo siguiera, es que yo ya no quise, no lo acepté, aunque después lo pensé, pero ya después dije, no, ya estoy fuera, estoy fuera. Claro, sí. Y la verdad que le preguntaba esto, no porque muchos aficionados de repente quedamos en el aire con su salida, y para muchos que por ahí me preguntaban eso, que son una alianza, que me dicen que le pregunte que por favor regrese, que por favor por ahí les ayude, y ya dejó claro usted que quiere un momento de tranquilidad. Don Lisandro, ¿cómo arma aquel Chalatenango que en su momento fue bastante exitoso, donde tuvo jugadores como Ramón Sánchez, el mismo Cristian Castillo, Fito Zelaya? ¿Cómo pensó todo ese proyecto del equipo? Pues es que todos mis proyectos yo los veo en grande, yo no me siento, o sea, yo sigo estar en algo, nunca estoy. Yo siempre le he apostado a hacer lo mejor posible. En mi trabajo igual, yo siempre fui exitoso porque trataba de hacer lo mejor en lo que hacía, cuando fui ejecutivo, cuando fui empresario. Y entonces en el fútbol igual, yo entro porque quiero hacer un proyecto ganador. ¿Y cómo va a ser un proyecto ganador? Con jugadores buenos, no lo va a hacer con jugadores mediocres, ¿verdad? Y Sí. entonces cuando fui a Chalatenango, de ahí hicimos un gran equipo, me llevé a Murgas de Paz, Camilo Mejía de Águila, Luis Anaya, recontraté a Fito, que lo había dejado contratado con Águila y ahí no lo quisieron, y me lo llevé yo. Cristian Castillo, que ya estaba ahí, que estaba lesionado, le pagamos operación y lo recuperamos. La muñeca Mejía, el Black Martínez, que estaba todavía. Trajimos varios extranjeros buenos. Estaba el Mudo Montes de portero en Chalatenango, todavía no había ni existía lo de los amaños. Entonces, no, si fue un equipo, si de hecho terminamos en primer lugar en el campeonato regular, ¿verdad? Nosotros nos pasó factura que en la primer juego de la semifinal nos expulsaron 2 jugadores y perdimos el partido 2-0. El siguiente lo ganamos 1-0, pero no nos alcanzó. Por ese gol de diferencia nos quedamos afuera de la final. ¿Ha existido más de algún jugador que don Lisandro lo ha traído de segunda división a primera y que le ha funcionado? No, fíjate que ahorita, bueno, Fito que venía de tercera división, ¿verdad? Pero claro, él venía como un jugador joven promesa, lo que pasa es que reventó de un solo, ¿verdad? Que fue muy bueno. De ahí quizás cuando me traje a los hermanos, ¿te acordás cuando jugamos el repechaje con el Hilo Vasco? Que habían 2 muchachos muy buenos, hay 3 jugadores, esos me los traje yo, pero eran buenos jugadores, pero no terminaron de funcionar en Alianza, pero eran buenos jugadores. Pero de ahí no, yo siempre, mira, en Alianza es bien difícil jugar por la presión de la gente, imagino, en Águila no es tanto, y creo que en FAS tampoco, en Alianza sí. Yo siento que la presión de Alianza, si algo tiene malo dentro de lo bueno, es que son bien pocos pacientes. Y entonces, llevar jugadores jóvenes que no tengan experiencia, se los comen. Y eso cuesta.
Entonces yo siempre traté de llevar jugadores que ya estuvieran hechos en otros equipos. Cuando me llevé a la Cabra, Martínez venía de Juventud Independiente, a Rodrigo Rivera, pero ya eran figuras de, 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 de ¿cómo se llama? De en su equipo, ya habían peleado una semifinal, o sea, los jugadores, cuando también a Oscar Serén, que salió de ahí, pero después estaba en Metapan, ya venía de ser campeón con Metapan, si no me equivoco. Al único que, así como Fito, el otro que me traje, eh, de tercera fue a Herbert Sosa. Herbert Sosa lo compré tenía él 15 años, estaba en la sub-15, cuando yo lo vi jugar y me pareció un jugadorazo, y él pertenecía a la escuela de Pachín González, del hermano. Y Correcto. entonces ahí lo negocié, lo compré y me lo llevé a la Alianza, y tenía unas condiciones bárbaras. La verdad es que tuvimos muy buenos años con él. Lastimosamente después no se cuidó y fue bajando su nivel, pero sí era un jugadorazo con un talento tremendo. Don Lisandro, por ahí de repente, jornada a jornada que se juega la Liga Nacional, sale el tema a reducir de los árbitros. ¿Qué tanto afecta el arbitraje salvadoreño a algún equipo o alguna serie? Por ejemplo, le pongo el caso en este miércoles Alianza FAS o en los partidos anteriores. ¿Qué tanto puede afectar? Mira, una mala decisión en un momento dado te puede afectar un montón, ¿verdad? Pero yo siento que el arbitraje mira, yo honestamente no lo digo el único que tenía mala intención era Joel Chica con Alianza. Él siempre tuvo mala intención, no era que fuera malo, siempre tuvo esa mala intención con el equipo, y por eso siempre tuvimos ese problema con él, porque tú te dabas cuenta, sus arbitrajes nunca fueron parejos con nosotros, y veías otras veces y pitaba súper bien. Entonces eso es lo que a mí siempre me molestó con él, pero fuera de eso, mira, errores siempre van a haber para uno y para otro. Lo que pasa es que, claro, tú no te acordás cuando te beneficiaron, ni te querés acordar, pero cuando te perjudican, sí, lo pasas toda la semana lloriqueando, ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, mira, claro, hay árbitros malos que se equivocan, pero se van a equivocar hoy, mañana y pasado. Aquí el problema es que la comisión de árbitros no hace una evaluación bien objetiva, sino que se protege. Yo eso me di cuenta porque cuando hace unos años atrás, unos 5 o 6 años, empezamos, yo lo hice para evitar eso del arbitraje, llevar a los comisionados, ¿verdad? Que tú escribís una carta a la comisión de árbitros, ellos nombran una persona que va a supervisar el arbitraje, precisamente porque lo que yo pretendía era realmente en qué se equivocaban o en qué nos favorecían, porque la prensa siempre se inventaban, y todos los equipos hay una lloriquera, y los aficionados que a la Alianza todos los árbitros le ayudaban, y cosas que era al revés. Nosotros fuimos bien perjudicados un montón de veces, precisamente porque esa presión se comía a los árbitros. Le iban a los partidos y nos estaban mal para que no los criticaran. Entonces tuvimos una racha de varios partidos que pagamos para que mandaran un comisionado para que hicieran la evaluación del arbitraje de los juegos donde nosotros íbamos. Pero el problema es que ellos siempre se protegían. Entonces tú leías el reporte, porque te mandaban copia, y nada de lo que tú habías visto en el partido. Entonces más era lo que estaba gastando. Pero ¿por qué? Porque no quieren ser críticos, porque como que claro, se protegen unos a otros, y con eso le hacen un gran daño al arbitraje. Por eso es que no terminan de dar un paso adelante, porque hay buenos árbitros. Hay buenos árbitros, no hay mala intención en general del arbitraje, cometen errores. Lo que pasa es que como no evalúan esos errores, los repiten, y ese es el gran problema. Claro, y lo comentaba esto, pues, porque uno como aficionado ve jugadas que obviamente no tenemos la tecnología como para poder parar el partido e ir a revisarlo, que en el caso de los árbitros, pero sí se ven jugadas en las que tanto equipos
no solamente Alianza han salido bastante perjudicados, pero como usted dice, pues se puede equivocar para un lado o para el otro lado. Eso pasa en todos los partidos, señor. Yo pienso que ahí, y yo puedo entender al aficionado, si el aficionado, aunque no sea falta, siempre reclama. Siempre te querés que cualquier jugadito que te confunda, querés que te piten penalti a favor. Te enojas si te marcan un penalti clarísimo, te enojan, que no era penalti. O sea, con el aficionado nunca van a quedar bien. Aquí es la comisión de árbitros que tiene que entender cuál es su responsabilidad, que no solo es aprobar o hacer programaciones de árbitros, realmente hacer una verdadera evaluación y hablar con los instructores de los árbitros para que trabajen más en esas áreas, hacer análisis de las jugadas en televisión, pero hacerlas específicas, no que aquí se reúnen 30 árbitros y pasan un partido y nadie está poniendo atención si no les interesa. Entonces yo siento que ahí falta mucho trabajo, pero ya es cuestión de la comisión, de los instructores y de los árbitros el quererse superar, independientemente si los jefes son buenos o son malos, ¿verdad? Pues Lisandro, por ahí mencionan el caso más fresco, por lo menos el que muchos se van a acordar, creo, de aquí hasta 100 años, es el arbitraje de aquella final de Alianza Águila, ¿Qué pasó? En donde Michel Mercado creo que va con opción de gol y el árbitro se tira por Sí. No sé qué pasó realmente, pues no estaba dentro de la cancha, pero para mí eso no puede suceder, supongo. No, pero fue peor el arbitraje de Joel Chica cuando jugamos la final con Santa Tecla. Esa final nosotros estábamos, Santa Tecla, se hizo una rivalidad con Santa Tecla, ¿verdad? Para esa final, Santa Tecla había ganado 2 finales y nosotros 2. Y nosotros éramos bicampeones. Las 2 últimas finales se las habíamos ganado Santa Tecla. Entonces íbamos nuevamente, fue la 5ª final y última que jugamos con Santa Tecla. Y entonces Joel Chicas trabajaba en el INDES. Y el presidente del INDES era el vicepresidente de Santa Tecla. Y el dueño del Santa Tecla era el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, que había puesto a Joel Chicas como directivo del INDES. Él ahí cobraba en el INDES como directivo. Y lo ponen a pitar esa final. Ahí le robó un penalti a Sosa, le hicieron, debió de haber expulsado al defensa de ellos, tenía una amonestación, le metió un codazo que cortó a Sosa de la ceja y él se hizo el loco, no lo quiso. Después aquella patada voladora que le tiró Wilma Torres al mismo Sosa, al pobre Sosa le hicieron pedazos porque andaba bien encendido en esa final y no lo expulsó, solo lo amonestó cuando se va así con tijereta. O sea, ya fue algo realmente. Solamente un tonto puede pensar que de veras se equivocó. Él se vendió y si no se vendió, se regaló por el hecho de que lo habían puesto en esa final y él tenía esos intereses creados con esta persona. Y eso tú puedes ver la final y a cualquiera, es que ese no. Él mismo al final salió reconociendo que se había equivocado, mentira. Esos errores, un técnico, perdón, un árbitro, ya con la experiencia de él, que por cierto ya el año siguiente se retiró, no la comete, no se con doble intención. Claro. Bueno, sentimientos encontrados también por ahí, don Lisandro. Desciende Chalatenango, ¿cómo puede resumir el torneo del equipo? Mira, la verdad, es un gran torneo ¿verdad? Es una lástima, mira. Yo he sostenido que el descenso de Chalatenango está influenciado por el torneo relámpago que se hizo el anterior, que tú no podías mezclar un torneo de 10 fechas con uno de 22. Solo una vuelta de este torneo fue más que el torneo pasado, sin embargo los puntos contaban igual. ¿Me explico? Sí. Cada punto tú el torneo pasado jugaste 30 puntos. Hoy jugaste, eran 22, eran 66 puntos. Entonces el valor de cada punto del torneo pasado no debió de haber contado lo mismo que los de este torneo. Porque para querer ser parejo. Entonces, el punto es que, claro, o sea, mezclaron peras con manzanas y a Paz le dio un campeonato que lo confundió todo y ahora, mira,
no era el equipo que ellos pensaron, pero tampoco ni Chalatenango era el equipo de ese torneo que tuvo que remontar y ese torneo es un gran campeonato, ¿verdad? Al final, mira, yo siento que la directiva cometió un error porque por bajar planilla, que al final tengo entendido que les terminaron pagando los últimos 2 meses, dejaron ir a algunos jugadores que pudieron haberles dado un poquito de experiencia a todos estos jóvenes. El caso de Raúl Cruz, por ejemplo, el caso de Chalatillo Lemos, con esos dos que eran identificados ahí porque viven ahí en Chalatenango, son de Chalatenango, le hubieran podido dar un poquito, transmitir un poquito más de tranquilidad a todos estos jóvenes en esos partidos donde se entusiasmaban mucho y descuidaban atrás por querer ir a ganar los partidos. Creo que les hizo falta un poquito de esa experiencia y si lo hubieran tenido, quizás hubieran logrado salvar la categoría, porque al final estuvieron a punto, ¿verdad? Y sobre todo, me gustó mucho que hayan cerrado con la victoria sobre Marte. Marte, si hubiera ganado, dependiendo del marcador, pudo haber dejado hasta fuera de la clasificación y sin embargo fue Chalatenango sin nada que ganar y ganó el partido. Jugadores en Chalatenango que le sorprendieron, don Lisandro, que por ahí de repente los podemos ver en equipos de primera división en este torneo que va a comenzar. Yo siento que ellos tienen unos 4 o 5 jugadores bien interesantes. Claro, todo el mundo piensa en ¿cómo se llama? En Leo Mengíbar. En Mengíbar, ¿verdad? Pero está Leo y hay otros 3, 4 muchachos bien interesantes de ese equipo. Lo que pasa es que tienen contrato, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo la dirección a los jugadores como debería y les hace perder estas oportunidades que ellos tienen para poder, de acuerdo al estatuto del jugador, conseguir su libertad y poder fichar libremente por el equipo que esté interesado en ellos. Claro. Don Lisandro pudiera seguir toda la noche, pero también sé que usted tiene que descansar. Y para finalizar, Águila Jocoro, Alianza FAS, Once Deportivo Metapán y Dragón Firpo. ¿Cómo ve estos partidos? Y por ahí, ¿quiénes son los favoritos o los equipos que pueden dar? Mira, no comenzar por el más obvio, ¿verdad? Yo creo que Águila le gana a Jocoro. Águila ha hecho un excelente torneo. Le falta un poquito en su juego, pero los resultados nadie le puede negar que ha sido una máquina de jugar partidos, ¿verdad? Entonces, para mí, Águila es favorito grande contra Jocoro. Creo que Metapán podría dar la sorpresa con el Once Deportivo. Firpo creo que va a dejar en el camino a Dragón. Dragón es un equipo de momentos. Tiene momentos buenos en los partidos, pero después se desconcentra y comete muchos errores. Creo que en ese sentido Firpo un poquito más estable porque es un equipo con un poquito más de experiencia. Creo que eso le puede valer a Firpo para dejar en el camino a Dragón. Y en Alianza FAS, pues yo creo que Alianza, ¿verdad? Está muy por arriba de lo que FAS está demostrando en este momento. Lo de FAS, la verdad, es yo diría una tragicomedia, o lo que de dónde venían y cómo han terminado, y todo lo han hecho mal, todito. Increíble que con gente que se supone que tiene experiencia cometan todos los errores que al menos hasta este momento han cometido. Eso no quiere decir que en una serie de repente todos los focos se les enciendan y puede haber un milagro. Eso pasa en el fútbol, pero eso no justificaría lo que hasta ahorita han hecho. Bueno, don Lisandro, la verdad que agradecerle por el tiempo y por la charla, entrevista que hemos tenido. Le agradezco bastante la oportunidad que me ha brindado, deseándole éxitos y ya aclarando bastante que pues está dedicándose a su vida personal para los que están por ahí pendientes. No va a regresar a menos que sea algo, como él dice, que sus proyectos sean de historia, como han venido siendo últimamente. Ser campeones, no de andar ahí. Un abrazo a la distancia, don Lisandro, y muchas gracias de verdad por darme el espacio. No, ya sabes, es un gusto para mí. Bueno, un saludo a todos tus clientes ahí que te escuchan en tu ¿cómo es Instagram?
Muchas gracias, don Lisandro. Feliz noche. Igual, hijo.